Amigos, muy buenos días. Esto es Pico a Pico, como siempre, los días viernes en este horario, con el cual vamos a conversar en este momento y en este programa con Mónica Yaya, la doctora Mónica Yaya y este servidor Alberto Bayac, sobre la situación, la coyuntura nacional. Es decir, toda la situación que estamos viviendo en el día a día, lo que ha sucedido en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, las impugnaciones que realmente tienen en vilo a todo el país y sobre todo la posición política tan polarizada de un país con una ciudadanía que tiene diferentes posiciones ideológicas, muy a su manera, defendiendo a ultranza ciertamente posiciones políticas muy respetables, una con Keiko Fujimori y la otra con el señor Pedro Castillo, que se erigió a último minuto en la segunda vuelta electoral como una posibilidad bastante sorprendente para la ciudadanía nacional. En este momento estamos con la doctora Mónica Yaya, con quien voy a tener el placer de conversar, de hacer un diálogo con ella para deleite seguramente de nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven siempre en este programa. Mónica, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Qué gusto verte y qué gusto nuevamente estar con nuestros seguidores a través de Pico a Pico, gracias a Coordinadora Republicana. Claro que sí, Mónica. Mónica, ¿cómo ves el panorama postelectoral? Se ve, se nota, se siente ya tal vez un ambiente más apaciguado de las primeras semanas. Se nota, se ve que las impugnaciones, si bien es cierto, en algún aspecto están teniendo efecto para los intereses verdaderamente nacionales, ¿no? Para evitar que la República Peruana pues se convierta en un modelo socialista. ¿Tú crees que ya terminó el asunto? ¿Crees que está todo ya consagrado como para que podamos definir al señor Pedro Castillo como ya presidente electo de la República? Yo creo que todavía debe terminar el análisis de las actas que han sido observadas, ¿no? Además, esta calma que tenemos en estos días es una calma, es una tensa calma, ¿no? Sí. De todos modos, digamos que siguen vigentes los rumores de un supuesto fraude, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Fuerza Popular ha anunciado que interpondrá un recurso de habeas data porque OPE no les entrega para que hagan las constataciones necesarias, no les entrega la lista de los electores válidos, el padrón de electores, para que puedan hacer la constatación respecto de la relación que tienen las mesas electorales de quienes han votado. Entonces, yo creo que la calma es tensa, la famosa tensa calma, ¿no? Y además hay ciertos anuncios que siguen preocupando, porque de todos modos Pedro Castillo continúa oficialmente en primer lugar y esto ha significado la subida de algunos, el alza de precios de algunos productos e incluso hay productos que ya están desapareciendo del mercado. Mira, te comentaré algo. Por ejemplo, por manifestaciones de primera mano, porque tú sabes que yo asesoro en materia de contrataciones del Estado, pero hay vendedores de pruebas moleculares que han dejado de ofrecer sus productos al Estado, porque ellos compran en dólares. Las pruebas COVID moleculares son compradas en dólares. Y como en los últimos días ha habido alza del dólar, han preferido no seguir cotizándole al Estado porque temen perder. Y mientras tanto, ¿qué hace el Estado sin abastecimiento de pruebas COVID? Entonces, digamos que
hay una calma en materia electoral, pero económicamente hablando, las cosas están hirviendo, ¿no? A mí me ha preocupado mucho esto de que los proveedores de pruebas moleculares no quieran ya ofrecer, no quieran vender por un buen tiempo al Estado porque temen que el dólar va a subir y que ellos van a salir perdiendo, porque además el Estado de por sí demora en pagar demasiado. Entonces, si le cobran al Estado en soles, pero ellos pagan en dólares, y con la subida, con el alza del precio del dólar, pues mira, productos tan importantes como las pruebas moleculares están siendo abastecidas en menor cantidad, ¿no? Y yo imagino, por ejemplo, tú que también tienes conocimiento de las cosas que están sucediendo en el sector público, en el sector municipal, sabes que hay algunos productos que ya pueden estar sufriendo algún desabastecimiento. Mira, solamente en la pequeña empresa hay productos que se están vendiendo en dólares, lo impensable. Yo tengo familia que fabrica colchones artesanales, ¿no? Y que para producirlos tienen que comprar tela, resortes, espuma. Nunca les han vendido en dólares, pero hoy les han vendido en dólares. Imagínate. Entonces, yo siento que tal vez hay en estos momentos una espera, ¿no? Un frente a frente aparentemente calmado entre los contendores electorales, pero económicamente no me parece que haya calma. Al contrario, la incertidumbre sigue haciendo que suban los precios, que haya desabastecimiento. Bueno, no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Yo concuerdo absolutamente contigo, Mónica. Mira, solamente erigir a un candidato de las características de Pedro Castillo, el candidato socialista, comunista, el candidato que lleva a la segunda vicepresidencia al señor Vladimir Cerrón, con un partido político de orientación maoísta, comunista, solamente ello está generando, sin haber sido proclamado electo presidente de la República virtual, ni siquiera eso, pero ha generado en el país algunas condiciones económicas, como tú bien lo dices, bastante dramáticas. En primer lugar, el dólar, tú sabes, está prácticamente a 4 soles, ¿no? En un precio o en una cifra prácticamente récord en los últimos 30 años de historia democrática. Sabemos que han salido entre 7.000 a 9.000 millones de dólares de capitales al extranjero, Mónica. Han huido capitales producto de la zozobra, producto del susto que está generando este candidato presidencial de corte socialista con las reformas políticas y con la implementación de modelos que realmente han fracasado en el mundo y particularmente en América Latina. Sabemos que la gasolina está a 15 soles prácticamente el galón de 90, y como tú lo dices, la subida del dólar genera que la manufactura y los materiales de primera necesidad, que muchos son importados, genere una subida sistemática en los precios de los productos de primera necesidad. Como sabemos, el pollo, ¿no? El pollo de consumo popular, pues se alimenta de trigo importado, ¿no? La gasolina también tiene insumos importados, y todo esto hace generar pues una suerte o una corriente dramática de elevación de precios que al último redunda ciertamente en perjuicio de las clases más necesitadas. Hay empresarios, te lo cuento, hay empresarios que ya están pensando seriamente en irse fuera del país. Los capitales ya los están retirando. Recuerda algo, esta fuga de capitales de 9.000 millones de dólares aproximadamente ha generado, Mónica, que los bancos ya no tengan dólares, no tengan efectivo, algo realmente sui generis en los últimos años. Entonces, esto está provocando una grave crisis, vuelvo a reiterarte, antes siquiera de que este señor Castillo asuma la presidencia de la República. Posteriormente se habla, termino para que tú entres, se habla también ya del referéndum y se habla de la Asamblea Constituyente. Hoy día escuché a una ex vocera, Mónica, de Perú Libre, coincidir y apuntalar otra vez el tema de la Asamblea Constituyente, lo cual
si bien es cierto, estamos en un estado de pánico y de zozobra popular, generalmente con las clases mesocráticas y la plutocracia en sí, esto, la verdad, va a terminar en una corrida de capitales y de empresas transnacionales, creo yo, que pues vamos lamentablemente a tener que, bueno, vamos a lamentarlo definitivamente, ¿no? Claro, y todo esto sucede mientras la pandemia sigue azotándonos. Y ya son temas de los que se habla poco, aún acabamos hace muy poco de saber cuál ha sido aproximadamente la verdadera cifra de fallecidos, que no eran ni 40 ni 60.000, sino 180.000 peruanos muertos, prácticamente como 3 estadios nacionales repletos, ¿no? Y se viene la tercera ola y se habla de una variante del virus mucho más agresiva que la que hasta este momento conocemos, pero me preocupa los periódicos, y hay incluso un sector del periodismo que dice que felizmente Sagasti está avanzando bien la vacunación. Pero un momentito, la población que ha recibido las 2 dosis no llega en estos momentos a los 2 millones. 2 millones de personas. No llega, supongamos, 2 millones de personas que ya recibieron las 2 dosis. Un poco más de 1,5 millones tiene una dosis. ¿Cuántos peruanos somos? ¿Cuántos millones de peruanos somos? En Estados Unidos ya se están vacunando los niños de 12 años. Imagínate. ¿No? Y nosotros aquí estamos como si fuéramos ciudadanos de la última categoría del mundo, ¿no? Y hay otros problemas. Yo no digo que la Constitución no sea un tema importante. Como aprista, nosotros los apristas siempre hemos reivindicado el valor de la Constitución del 79, ¿no? Por su carácter humanista, por el reconocimiento de derechos fundamentales que antes no habían sido reconocidos, y porque es cierto que la Constitución del 93 tuvo una finalidad que no necesariamente fue democrática, pero se ha hecho funcionar esa Constitución del 93, ¿ok? Y, por ejemplo, yo pienso que un Senado es indispensable en un Parlamento, porque si el Congreso de la República ha cometido en algún momento, porque está conformado por seres humanos, ha cometido algunos actos poco reflexivos, pues precisamente lo que se necesita es la reflexión que da una Cámara de Senadores que además es electa a nivel nacional, porque tal como está en estos momentos conformado el Parlamento, los legisladores están preocupados por sus regiones. En cambio, una Cámara de Senadores tendría pues una visión no coyuntural, una visión a largo plazo, y además sería pues la Cámara reflexiva, que visto está necesitamos en el Perú. Si algo hace falta en el Perú es la reflexión. Entonces, es importante, son importantes las reformas constitucionales, pero en estos momentos de vida o muerte para millones de peruanos, el pretexto del señor Pedro Castillo para modificar la Constitución es realmente una burla, porque lo que necesitamos de quien sea que entre al gobierno es, desde el primer momento, basta de reuniones de coordinación, basta de averiguaciones, basta de decir vamos a hacerlo. El primer día, la primera hora que tenga el presidente o la presidenta de la República en su despacho, lo que tiene que hacer es disponer vacunación, pruebas moleculares y en la medida de lo posible el cerco perimétrico, el cerco, disculpa, epidemiológico, sino ¿a dónde vamos a ir? Yo lo que siempre digo es, ¿qué nos pasa a los peruanos que no valoramos la vida de un peruano que hace falta en su casa, un padre de familia, un padre de 3, 4, 5 niños? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Y por qué estamos dejando pasar de esta manera tantas muertes? Sí, es verdad. Lo que tú dices es muy cierto. La bicameralidad en el Perú, Mónica, nunca ha sido muy popular. La Cámara de Senado, si bien es cierto, es una cámara reflexiva, una cámara de análisis profundo donde congrega generalmente a los notables del país. Por algo se llama Cámara de Senado. El Senado en latín viene la palabra, etimológicamente, de la palabra senex,
que se traduce como ancianos, pero no ancianos en el aspecto cronológico, sino de los ancianos en el aspecto de maduración, de profesionalismo, de calidades intelectuales y profesionales, pues que generalmente dan un gran realce a una Cámara, vuelvo a reiterar, reflexiva, analítica, en donde cual se pueden generar las mejores leyes para la República desde el punto de vista del derecho comparado latinoamericano, internacional, el derecho electoral y también el derecho constitucional, para generar las mejores leyes para una Carta Magna que tiene que defender definitivamente el modelo de la economía social de mercado como régimen económico. Tú lo has dicho, esta convocatoria supuesta a un referéndum y luego a una asamblea constituyente distrae ciertamente de las grandes reformas, de las profundas reformas que tienen que realizar el Perú, no sé si Castillo, no sé si Keiko Fujimori, reformas profundas que tienden a aliviar, ¿no?, los graves problemas socioeconómicos que ya estamos viviendo producto del estado de emergencia, de la pandemia que hemos vivido prácticamente año y medio y que ha traído como colación, Mónica, una profunda crisis económica, las reformas fundamentales en el derecho constitucional, la reforma, por ejemplo, del Estado para evitar los temas de corrupción sistemática que habíamos vivido siempre antes de la pandemia. Esta pandemia evidentemente ha cubierto, ha ensombrecido un poco el tema de la corrupción, que es algo que está concomitante o paralelo siempre al Estado peruano, es decir, reformas profundas que tienen que darse en el aspecto de Constitución y Estado de Derecho. Entonces, estos temas distraen a la ciudadanía, distraen al electorado y distraen también a los gobernantes de reformas profundas que van a tener que darse para solucionar los graves problemas, no solamente de coyuntura, sino problemas de origen que nacen prácticamente desde la fundación de la República hasta el día de hoy. Entonces, esto es algo en la cual estamos absolutamente de acuerdo y creemos que los tiempos que se vienen, Mónica, son bastante difíciles. Si el partido que gane esta elección, si se proclama un presidente y no resuelve inmediatamente problemas sustanciales como la lucha contra la pobreza, la economía que ahora pues prácticamente está en el suelo producto de este estado de emergencia, la pandemia y otros problemas nacionales que son prácticamente álgidos, vamos a tener serios problemas en las próximas décadas, no solamente de temas de régimen económico, sino también de consistencia nacional. Además, ¿sabes qué? Hay otro problema fundamental, sí, tanto como la economía, tanto como la salud, que es el tema moral. Si yo fuera Pedro Castillo, yo acompañaría a Keiko Fujimori en la búsqueda de la verdad y diría a OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones: señores, hagan una auditoría al sistema informático de conteo de votos, porque no olvidemos que en Bolivia fue a través del software que contaba los votos en las actas que se desarrolló un fraude que significó la caída de Evo Morales, ¿no? Independientemente de que Evo Morales después no sé cómo ha regresado, está por ahí, no lo sé, pero la verdad es que fueron los observadores de la OEA quienes pidieron esa auditoría y determinaron que efectivamente se había cometido un fraude en las elecciones de Bolivia a través del software. ¿Por qué el señor Pedro Castillo, en lugar de autoproclamarse presidente, no pide: señores, gane o pierda yo quiero saber, y no solamente yo, sino que el pueblo sepa la verdad y que tenga la convicción de que quien resultó ganador, aunque sea por un voto, resultó ganador porque le correspondía ser el ganador, sea yo o sea la señora Keiko Fujimori? Eso hubiéramos esperado de Pedro Castillo, que diga: queremos saber todos la verdad, y no tratar de ocultarla poniéndose prácticamente en la banda presidencial. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si bien el fraude tiene que comprobarse, ¿no? Y yo creo que el camino es la auditoría al software, el conteo de votos, tiene que comprobarse. El modo endeble
en el que ingresaría el señor Pedro Castillo, si es que fuera proclamado presidente, haría también endeble la estructura moral de nuestro país, porque quedaría la sensación que ingresó al poder cometiendo un acto de fraude. Y por lo tanto, si el pueblo está dispuesto a perdonar tal situación, tal debilidad, pues yo creo que como pueblo tampoco tendrá mucha autoridad moral para reclamar decencia y honestidad en los próximos actos gubernamentales, ¿no? O sea, si yo permito que me mientan, pues luego no me puedo quejar de que me roben, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Yo creo que acá hay, aparte de la economía y de nuestra salud y de la educación que está abandonada, creo que hay otro tema fundamental que es el moral. Y no es porque yo me crea pues una sacerdotisa de la moral. Nadie tiene la autoridad para hacer eso, ¿correcto? Ah. Pero sí creo que los peruanos debemos hacer todos los días un esfuerzo por ser mejores. Y mucho más un presidente de la República. Sí, es verdad. La legitimidad democrática está en tela de juicio. Pero esto nos lleva también, Mónica, a una profunda reflexión, ¿no? La importancia de una reforma en el Sistema Nacional de Partidos Políticos. El otro día estábamos revisando un análisis y exégesis respecto a, no a la etimología, sino a la estructura de los partidos políticos peruanos actualmente, y la verdad se están convirtiendo muchos de ellos en vientres de alquiler, en clubes de amigos, en donde se constituyen solamente por unas instancias para alcanzar el poder a través de una figura más o menos representativa, carismática, que pueda dar el golpe, una especie de tinca electoral, y llevar a este grupo, ¿no?, a la presidencia de la República sin cuadros dirigenciales, sin equipos técnicos, desideologizados profundamente, sin una doctrina sólida que los pueda sustentar, cuadros técnicos de último minuto, como ahora hemos visto el caso del señor Pedro Castillo, que no los tenía en su institución llamado Perú Libre y que recién ahora se están incorporando, generando una grave escisión o una quiebra interna en el espíritu y en la unidad de ese partido político socialista. Vemos que Bermejo, el congresista electo, dice una cosa, y Betsy Chávez, la otra congresista electa por Tacna, dice otra. Pedro Castillo, que no es evidentemente ni el fundador ni el líder de ese partido político constituido como presidente de la República, y aún, digamos, Vladimir Cerrón, que es el que maneja las estructuras del poder a través del partido político Perú Libre, en una grave confrontación que puede darse tal vez en un hipotético gobierno, lo cual hace pensar y repensar que las instituciones políticas y las organizaciones políticas en el Perú están muy lejos de madurar, están muy lejos de ser auténticamente representativas e institucionales, y muy por el contrario, vuelvo a reiterar, se han convertido en clubes de amigos, se han convertido en vientres de alquiler. El mismo caso de Pedro Castillo, Mónica, según confesión de parte, Pedro Castillo ha sido invitado a Perú Libre en el último minuto de la inscripción. Entonces, esto nos deja a la reflexión, nos deja que pensar de la importancia en la construcción de partidos políticos importantes a través de la esfera nacional, como el APRA, como el PPC, como Acción Popular, partidos que, si bien es cierto, son tradicionales, pero que llevan una cualidad verdaderamente democrática en su estructura, una organización partidaria interesante, renovación de cuadros, y lo más importante, una profunda ideología, para bien o para mal, pero que genera bastante expectativa en la ciudadanía. Lamentablemente, los temas de corrupción en el Estado, cuando a ellos les ha tocado gobernar, pues ha generado esto. Esa es la respuesta de la ciudadanía a los malos gobiernos, a las malas administraciones y a una pésima gestión pública que nunca se erigió y que nunca se canalizó a favor de los grandes intereses populares.
Yo creo que hay que tener cuidado también con algunos conceptos que han ingresado a nosotros sin que nos demos cuenta, y uno de ellos es calificar como malos gobiernos a todos los gobiernos que fueron desarrollados por partidos políticos. Yo creo que en el caso del Partido Aprista Peruano, sobre todo en su segundo gobierno, fue un buen gobierno. Eso de que fue un mal gobierno es un concepto que nos han vendido lamentablemente los oportunistas, que creen que triunfar es ganar las elecciones para luego empezar a robar. Partidos políticos tradicionales, y ojo, ser tradicional también es una ventaja, es un valor agregado, tradicional como Machu Picchu, tradicional como Lima, tradicional como Chabuca Granda, tradicional como, por ejemplo, el baile de las tijeras. Ser tradicional no está mal, al contrario, lleva consigo una historia y una visión del pasado, del presente y del futuro que hay que no solamente rescatar, sino hay que valorar. Y yo me siento orgullosa de ser parte de un partido tradicional. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo totalmente, pero hay partidos que han traicionado realmente la fe popular. Yo sí sé que el gobierno del APRA, a través de Alan García en el segundo gobierno, fue un gobierno, la verdad, extraordinario. García II, maduro, un estadista, ya digamos un hombre que ya forjaba incluso nuevas generaciones, demostró, ¿no?, a las claras la reivindicación histórica con el pueblo peruano en su conjunto, con la ciudadanía, haciendo un magnífico gobierno, aprovechando la experiencia que él ya tenía para que el APRA pues vuelva a reivindicarse ante la historia y ante el pueblo del Perú. Mónica, se nos acabó el tiempo, la verdad, este ha sido un delicioso pico a pico contigo. Yo creo que se va a repetir ciertamente, porque estos temas de debate nacional son los que busca la ciudadanía, la opinión pública, para estar más enterada, para estar más informada sobre el análisis y la coyuntura nacional. Te mando un abrazote y gracias a nuestros amigos de Pico a Pico por vernos toda la semana. Un abrazo también para ti, Alberto, y un abrazo para todos los peruanos. Gracias a Coordinadora Republicana. Nos vemos. Gracias, amigos. Abrazo fuerte. Nos estamos viendo próxima semana. Saludos. Gracias, Mónica. Gracias.